amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado, con Fray Severiano de Cáceres. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos aquí en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Ahora sí, ya estamos en conexión directa. Conexión directa con el Padre Severiano de Cáceres. Padre Severiano, buenos días, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, Jaime y los amigos de Radio Santa Mónica. Un cordial saludo para todos. Feliz día. Gracias, Padre. Igual manera para usted. Y cuéntenos, Padre, hemos hablado ahí un poco de esta cultura de Chota, de ese gran señor del Chot, pero también he estado revisando ahí ese índice que nos ha proporcionado de tantos años y que pertenecemos a la provincia de Cajamarca, o que nos posicionábamos como Chota cerca de Bambamarca. Así es, así es. Hay que ir paso a paso. Ya vimos el otro día, era una introducción en lo que yo personalmente pensaba, en lo que había ido viendo a lo largo de los años. Ahora entramos en lo que dicen los archivos e historiadores, y ahí, como historiador de Chota, pues me incluyo, aficionado historiador, pues me incluyo a volver a insistir que ya Chota existía cuando llegaron los conquistadores españoles. Esto lo tenemos que meternos en la cabeza. Chota ya existía. No la fundaron los españoles. La ciudad que llamamos nosotros al estilo español, la plaza de armas, la plaza mayor con las calles cuadradas, en fin, el damero de Pizarro, que llaman el dímano, pues también ya lo hicieron ellos después. Bien, Chota, para que nosotros comprendamos, fue un tambo real. Antes, estoy hablando en tiempo de los incas, tambo real. Eso lo recoge muy bien Guamán Poma de Ayala, Felipe Guamán Poma de Ayala, en sus crónicas pone a Guambo, tambo real, y Chota. Son dos cosas distintas, la provincia de los Guambos, y tú me has preguntado antes, también has leído un poco el índice que te he enviado, que efectivamente Chota no pertenecía a los Guambos. Bien. Después, los chotas, ¿qué dicen los historiadores de los chotas? Pues Miguel Cabello de Balboa, en el capítulo 16 de la guerra que hizo el Inca Yupanqui con sus capitanes en la parte del Chincha y Suyo, y la huida de los changas a la provincia de Rupa, causa justa de su huida, relata, dice: y se volvieron con muchas relaciones y prisioneros a Cajamarca, de donde Topa Inga, con su gente junta, tomó el camino para los Guambos y allanó sujetos yaucanes, chotas, cutervos y guambos. Iba camino de la provincia de los Guambos, y según iba camino a la provincia de los Guambos, pues estaban los yaucanes, río Yaucán, toda esa parte de Bambamarca, y los chotas, lo llama este historiador, para que vean entonces, bueno, ya son los chotas o los acuntas. Bueno, pues cada historiador le da su nombre, ¿no? Miguel Cabello de Balboa, uno de los primeros historiadores hispanos, pues le da el nombre de los chotas. Bien, y también aparece en otro historiador, Diego Velázquez de Acuña, en el año 1571-1572, ya fundada lo que llamamos la Chota española, la estancia de Chota. Ya es una estancia, es un pequeño, ¿no? 1571-1572, habla el historiador. Después, el Valle de Chota, también en 1571, habla el cosmógrafo mayor don Juan López de Velasco, que compiló una descripción de las Indias en base a una encuesta que publicó bajo el título Geografía y Descripción Universal. A esta obra le acompañó una descripción general de las Indias de Antonio de Herrera. Y en la página 470 de su historia se lee: y el Valle de Chota, repartimiento de Caxamarca, grande abundancia de ganados mayores, en el cual valle hay árboles que llaman cañafístola,
en manzana. Y en todos los repartimientos de los valles hay muchos algarrobos, en que crían gran cantidad de puercos, y en toda esa comarca hay muchas huacas y enterramientos de indios, de donde han sacado muchas riquezas. Ojo, el gran señor de Sipán, el gran señor de Chota, ya dicen que ya para el año, fíjate, 1575, 1577, ya habían sacado mucha riqueza. Siguen sacando muchas riquezas y el gran señor de Chota sigue estando todavía, ¿no? Y dice, y en el asiento principal de Casamarca hay unos baños muy grandes y buenos que aprovechan para muchas enfermedades. Habla de toda esta zona nuestra, del Valle de Chota. Dice, el Valle de Chota es todo ese, el río Chotano, todo eso de que tenemos ahí hacia el colegio que llamábamos antes agropecuario, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todo eso nos va indicando ya estos historiadores, 1571, ya existía Chota. Bueno, pues sigue siendo un buen valle. Volvemos un poquito atrás y ya vuelvo a reconocer y no me cansaré por Radio Santa Mónica de repetir, a veces se nos entra en la cabeza, que hay muchos restos arqueológicos por la parte de Santa Rosa, el barrio actual de Chota, del barrio Santa Rosa también, por Rambrán, que están detallados por gran chotano, un gran amigo fuimos y seguimos siendo hasta la vida eterna, de doctor Luis Sánchez Avendaño. Él tiene esas fotos que te hablaba el otro día, de que con su mano iba haciendo. Te hablé el otro día también de las orejeras de oro cerca de Chota. Bueno, pues llegamos ya a la Guaranga de Bambamarca, que tú me estabas hablando. Así, a la Guaranga de Bambamarca, exactamente. Guaranga de Bambamarca, Guaranga, donde se ubica Chota. Lo que llamamos, pues, Fundación de Chota, hay que delimitarlo entre los años. Ahora ya hablando, ya lo que es la Fundación de Chota. Repito, Chota está fundada, pero ¿qué pueblo, qué estancia hacen los españoles? ¿Dónde Padre, permítame, antes, porque para que entre usted a eso, porque lo que pasa es que hay otra tesis de los guambos que siempre pues consideraban que, o sea, que Chota, Santa Cruz, Cutervo pertenecían a la cultura de los guambos. Eso se va descartando también. Mira, la base mía y con documentos que lo vamos a ir viendo es que Chota no pertenece a los guambos. Los guambos son Santa Cruz, son Cutervo, son Tomoche, son Miracosta, toda esa zona para allá. Pero la provincia de Caxamarca, los Caxamarca, entramos ahí, en donde está ahora Chota. Ese era un bastión fundamental de la provincia de Caxamarca, ya en tiempo inca, por eso era Tambo Real. También Guambos es Tambo Real, pero si hubiera pertenecido Chota a la provincia de los Guambos, no tenía por qué haber un Tambo Real. Tambo Real era un centro muy importante en el incanato, y era muy importante para la provincia de Caxamarca tener un tambo para defender sus intereses frente a la otra provincia. Eso es fundamental tenerlo, ya. Y ahí entramos a delimitarlo cuando Pizarro le entrega la encomienda de las guarangas de casa a don Melchor Verdugo. Esto fue el año 1535 la entrega. El documento, si quiere lo podemos leer, lo tengo aquí también presente. Don Francisco Pizarro, adelantado y capitán general gobernador de su majestad, etcétera, etcétera, en la Castilla, le entrega el auto a Melchor Verdugo, vecino de esta villa de Trujillo. El Melchor Verdugo vivía en Trujillo, le entrega toda esa zona y va delimitando qué zonas están viendo, la Chimú, Chicabinaques, en fin, la gente dirá, eso es para tenerlo presente, ¿no? Pues bien, ahí es donde aparece también el Chota.
¿no? Los chotas. Y en un documento ya de 1570 aparece las pachacas de San Bartolomé de Tacabamba, Todos los Santos de Yaucán, esto se llamaba Todos los Santos, y Chota no se llamaba en la primera época Todos los Santos. Eso fue cuando ya desaparece en un traslado que hacen del pueblo Todos los Santos de Yaucán, los trajeron a Chota, todos los que vivían ahí, ¿no? Y era la guaranga de Bambamarca, con el cacique don Francisco Tantahuatay, Tantahuatay, viene ahí, ¿no? Bien, después Pedro Llatas, alcalde de Chota, con Juan Gómez Ivanos y Juan Lucas son principales. Eso ya aparece 1581, todas esas cosas que hablan algunos historiadores. Pedro Llatas, alcalde, como alcalde de Chota, o Juan Gómez como escribano. Pues bien, 1581. Bien. Quiere decir que ya los primeros años, desde los primeros años, es decir, de 1535, que le entrega a Melchor Verdugo toda la encomienda de Caxamarca a Melchor Verdugo, mientras que la encomienda de Guambos no se la entrega a Melchor Verdugo. Es otro encomendero, ¿no? Bien. Entonces estamos que Melchor Verdugo es el encomendero de Cajamarca y es el encomendero de Chota. Tenemos que tenerlo bien claro esto. Uno de los principales caciques de esta encomenda es don Francisco Tantahuatay, que dirige la guaranga de Bambamarca desde sus orígenes, pero que por gracia resulta que vive en el pueblo de Chota. Él tiene toda la guaranga. No es la guaranga de Bambamarca lo que creen algunos que pueden estar escuchando, solamente el pueblo de Bambamarca, que no existía en esa época. Era toda esa zona desde arriba, desde las minas, etcétera, etcétera, va bajando, ¿no? Y la provincia de Bambamarca, ya hay un documento histórico para que vean cómo pertenece, y esto es la base esencial. Dice así: corregimiento de la provincia de Caxamarca. Este corregimiento tiene de salario 1.000 pesos de plata enyasada y marcada, pagados de lo aplicado por las tasas para este efecto. Tiene en jurisdicción los repartimientos de los pueblos indios siguientes. 1.000 pesos, dice. El repartimiento de Escamares, escondido a doña Jordana Mexía, tiene 2.678 indios tributarios y 15.240 personas. Y el repartimiento de Caxamarca, que fue de doña Beatriz de Isasa, tiene 1.742. Esto es de un juicio que se produce en 1583, cuyos documentos sí existen, y ahí es donde nos va a ver el pueblo de Chota. Se quieren entre hay dos contrincantes, ¿no? Jordana Mexía, que era la esposa de Melchor Verdugo, con otra esposa de otro que quiere que el Chota le pertenezca a él. Pues bien, ahí dice Asunción, bueno, todo lo que tiene, y en 8 pueblos que dicen San Marcos, Cuzmango, Casal, Chota, San Pablo, San Miguel, Nepos, Contumasá. Asimismo quedan reducidos de los dichos 4 pueblos 344. O sea, ¿cuáles son los 8 pueblos que componen esa provincia? Pueblos grandes, aparte de la capital, que es Caxamarca. 8 pueblos que dicen, o sea, que se llaman San Marcos, Cuzmango, Casal, Chota, San Pablo, San Miguel, Nepos, Contumasá, etcétera, etcétera. Chota, no todos los santos de Chota, eso fue después. Pero se fundó Chota. Chota ya existía, y ese pueblo de Cuzmango, que existía San Marcos, Casal, San Pablo, San Miguel, Nepos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este repartimiento está separado del de Huamachuco, que es distinto, ¿no? Y el repartimiento de los guambos encomendado a don Lorenzo de Ulloa, que el departamento, estoy leyendo un documento antiquísimo, de 1587, un juicio. Y resulta que el repartimiento de Guambo tiene los siguientes pueblos: Guambos, Cutervo y Llama. No hay más, no existe Chota.
repartimiento de los guambos, es decir, repartimiento de indios de los guambos, que le pertenece a don Lorenzo de Ulloa. Tiene 591 indios tributarios y 2.638 personas redesidas, o sea, ya controladas, en 2 pueblos llamados Guambos, Uterbo y Llama. Bien. Un documento de 1583 de un juicio, que esto es histórico, que habla de qué pueblo pertenece a Melchor Verdugo, 1535, la primera encomienda, y los 8 pueblos está Chota, la encomienda de Caxamarca, y le pertenece a Melchor Verdugo. Y el indio cacique es don Francisco Tantahuatay, de la Guaranga de Bambamarca. Eso tenemos que tener en cuenta. Son documentos aquí, ¿no? Y yo no me estoy inventando. Yo busco nada más documentos. Entonces, siempre hemos dicho que Chota, cuando uno es ciego, dice, hombre, pues Guambos está aquí, no está muy lejos, vamos a meter a Chota. Y muchas veces hemos puesto Chota sin haberlo visto en ningún documento. Ajá. Como lo hacen los agustinos cuando relatan su historia, que nosotros hemos copiado. Nosotros somos agustinos recoletos. Esas historias un poco gloriosas que escribían, pues no, tampoco venían el pueblo de Chota, pero nosotros lo metíamos, vamos a meter Chota porque resulta que si no Chota no sale aquí. Claro, está narrando la historia donde están los agustinos, que es Guambos, y en la historia narrada por los agustinos, en primeras crónicas que narran los agustinos, nunca aparece el pueblo de Guambos, perdón, de Chota, si no, consulten ustedes los libros de los padres agustinos, los primeros. No aparece Chota, aparece Guambos, Cutervo y Llama. Esos son los pueblos de repartimiento de los guambos. Sin embargo, en documentos, en la encomienda, sí aparece Chota en el corregimiento de la provincia de Caxamarca. Esto es fundamental. Bien. O sea, para conocer nuestra historia. Para sí, valiosísima la historia. No es lo mismo, Jaime, que yo pertenezca a Melchor Verdugo, que pertenezca a Lorenzo de Ulloa. Son 2 temperamentos completamente distintos. Correcto. Verdugo es ansioso, quiere riquezas y además es un hombre siniestro. Es por donde quiera. Tiene una vida muy complicada. Es un criminal, haciendo honor haciendo honor a que es un verdugo. A Verdugo. No solamente por apellido de Verdugo, es un verdadero verdugo. En verdad. Y entonces por eso yo adelanto antes la fundación de Chota, lo coloco. Entre 1535, que tiene ya el poder, que tiene la célula, que tiene la escritura que le entrega Pizarro, precisamente ¿por qué? Por haber estado en la batalla de Caxamarca, cuando la primera conquista, bueno, el crimen del Inca, que llamo yo también, engañaron, ¿no? Ahí estaba ya Melchor Verdugo. Y Pizarro le da todas las primeras encomiendas, es decir, los primeros territorios, para compensarlos, porque lo habían acompañado desde que llegaron a Perú, lo habían acompañado en esa primera batalla, que no fue batalla, ¿no? Bueno, acompañado, entonces, en recompensa le va entregando. También está en esa batalla Lorenzo de Ulloa, pero tiene otra encomienda. Eso es fundamental. Bien, continuamos aquí en Conexión Directa, hablando sobre esta rica historia, hablando de esos años 1500, ya regresamos a los 1535, como nos está explicando el padre Severiano de Cáceres aquí en Conexión Directa. Padre Severiano, continuamos repasando esas páginas de la historia. Bien, y seguimos con años, alrededor de 1535, 1585, dicen 3 días del mes de agosto de 1587 años, en este pueblo de Chota, yo, Juan Gómez, escribano del Cabildo, notifiqué esta provisión de su excelencia y del corregidor de la ciudad de Trujillo a don Pedro Llatas, alcalde, y a don Juan Lucas, principal de este dicho pueblo, los cuales respondieron están prestos a cumplir dicha provisión
siendo testigos Andrés de Salcedo, Juan de Velázquez, don Pedro Llatas, Antimi Gómez Escribano del Cabildo, y habla de Cajamarca. Igual, siempre todos los documentos de la historia, todos los archivos que podemos encontrar, nos habla Chota colocando en Cajamarca, que es lo que estoy ahora. Ya después volveremos otra vez a cuáles los años que yo doy de la fundación de Chota. Ahora estoy dando documentos que me dicen que pertenecen. O sea, no tenemos que meter en la cabeza que Chota no es de Guambos, porque no lo metemos. Mira que y lo vengo multiplicando, pues no lo metemos. Y estos años voy diciendo. 1596, otro documento. En la primera visita que hace el obispo, ojo, 1596 ya llega un obispo a Chota, el único obispo que hay en todo Perú. Toribio de Mogrovejo llega a Chota, nada menos, Santo Toribio de Mogrovejo. 1596, hay documentos, hay libro de visita, ahí está todo, cuándo llega, cómo llega, etcétera. Además, nos da información del número de indios tributarios, así como el anexo, Tacabamba, nos habla de Tacabamba también, y afirma que confirmó en el mes de noviembre del año 1596, y nos informa algo importante para nuestra tesis, es decir, que Chota pertenecía a la provincia de Cajamarca, con su anexo Tacabamba. ¿Ves cómo estoy machacando el documento? Quiero que todos en Chota digan que estoy hablando de documentos, 1596. Consulten ustedes, eso se encuentra en las bibliotecas. Todas, hay libros de las visitas que hizo Toribio Mogrovejo a todo Perú. Entre ellas están a nuestra tierra, a Chota. Y lo voy a leer, el original, que lo escribe Francisco Cañizares y tiene un escribano real, Bernardino Ramírez. Dice, en el pueblo de Chota visitó el visitador Melchor de Figueroa y dio a ver 443 indios tributarios y 215 reservados y 1.638 de confisión y ánimas 1.890. Todo lo pareció por la revisita. Tiene por anexo esta doctrina, la de Chota, un pueblo que llaman Tacabamba, que está a 4 leguas de Chota, que es Yunga, el origen, en la cual hay la gente siguiente. Primeramente, 31 indios tributarios y 6 reservados y ánimas 58. También Alta Tacabamba. Confirmó su señoría en el mes de noviembre, y en el pueblo de Chota confirmó su señoría el mes de noviembre del año 96, 598 ánimas, 598, nada más y nada menos. Confirmó. Pues bien, otro documento más. Por manera que los pueblos de Suco referidos atrás parece haber conforme la revisita general de la provincia de Cajamarca, los indios tributarios que en ellos se declaran, los cuales son los siguientes: Casabamba, Nombre de Jesús, San Marco, Cajamarca, Huamachuco, Santiago de Chuco, Otuzco, Santiago de Luzma, San Pablo de Usquiel, Simbal, La Asunción, Magdalena, Contumasá, Casca, Cudmán, Trinidad, San Pablo de Chaques, Santa Cruz, Chota, San Miguel, Nepos y San Gregorio. El regimiento de la provincia de Cajamarca también, de la provincia de Cajamarca. Más documentos. Los agustinos, hablando en 1606 de la historia de Padre Juan Ramírez, que dicen siguen diciendo en los discursos, y me da una rabia y una pena me da. Dice, el Padre Juan Ramírez fundó en 1500, mentira, el Padre Juan Ramírez no pisó ni Chota. Señores, no ha pisado Chota, no ha llegado a Chota. ¿Cómo la va a fundar? Sí ha llegado a los Guambos. Pues bueno, ¿qué dice la historia? La historia real de los agustinos, de 1606, hablo de 1606, ojo, la crónica espiritual agustiniana, vida de santos, beatos y venerables religiosos y religiosas de la orden de San Agustín, escrita por Juan
es del varón Juan Ramírez, de la orden de nuestro padre San Agustín. ¿Qué dice ese libro sobre Juan Ramírez? El padre Juan Ramírez. Después de este suceso le hicieron definidor y prior de Trujillo, y haciéndonos, dando el rey la provincia de los Guambos, con 3 grandísimos pueblos, y cada uno de ellos con 2 o 3 anexos, y mucha cantidad de familias en los campos, le escogieron para esta conquista, y mucha cantidad, que como a padre, la virtud y ejemplo de la caridad le daban los principios de las conversiones, y los primeros trabajos, y por ello mayores. Era la provincia de los Guambos, tierra templada, rica, abundante y de regalo, pero la gente muy inculta. Después de 3 años en esta misión, Fray Juan Ramírez fue enviado otra vez a Laimemamba, que dice aquí el libro antiguo, ¿no? Tiene de su segunda conquista, porque clamaban que por él los indios, estaba en Guambos, pero los indios de Laimemamba ya lo querían mucho porque les había tratado muy bien. Entonces salió nuestro Fray Juan de los Guambos, dejando ya casi todos los indios de ella reducidos y bautizados, y volvió a su antiguo convento de Laimemamba. Guambos, Cutervo, llama. Voy a repetir, la historia real, que ustedes pueden ver, que es una historia de 1606, principio del siglo XVII, hablando, está libro de visitas, de crónica agustiniana, espiritual agustiniana, vida de etcétera, es un libro, es un documento histórico de 1608. Pues bien, más. En 1625 aparece otra vez otro Francisco Tantahuatay, cacique del pueblo de Chota, en el partido de Caxamarca, otro documento, 1625. Su cacique, Francisco Tantahuatay, cacique del pueblo de Chota, en el partido de Caxamarca, 1625. Por tanto, en la guaranga de Caxamarca, que perteneció a Melchor Verdugo, el documento número 2, de 1570, aparecen las pachacas de San Bartolomé de Tacabamba y todos los santos de Yaucán, además de la guaranga de Bambamarca, de que el cacique es don Francisco Tantahuatay, para recordarnos otra vez. Después voy. Hay que tener en cuenta que una guaranga, porque a veces, ¿y qué es una guaranga? Pues es una entidad sociopolítica constituida de varias pachacas. El término guaranga significa 1000. Y el término pachaco, una vez estaba yo hablando con un padrecito ahí en Chota, en una visita, y le hablaba de pachacas y guaranga, y me dice, padre, ¿qué es una pachaca? Pues 100 familias son una pachaca, y una guaranga, 1000 familias son una pachaca. Pachacas, bien, no sé si, igual lo he dicho, guaranga 1000, pachacas 100. Sí. Bien. Ambos fueron utilizados en la división decimal del Tahuantinsuyo, ya se usaba esto. Dentro de este esquema, cada pachaca estaría compuesta por 100 tributarios, o sea, que daban tributo. Y la guaranga comprendería 10 pachacas. Sin embargo, no hay ese término exacto en otras partes de Perú. Entonces podemos afirmar que el pueblo de Chota estaría dentro de la guaranga de Bambamarca, que esto lo he dicho ya antes otra vez, quiero afirmar, de Bambamarca, guaranga. Y la guaranga de Bambamarca es de Melchor Verdugo. Lo tenemos en el documento de 1535. Otro documento más, 1638. En el pueblo de Chota, ante don Juan Tocas, alcalde ordinario de este pueblo, presentó Juan Vargas una petición. ¿Dónde está ese señor? Pertenecemos a la provincia de Caxamarca. 1649. Protector de lo natural de la audiencia de Lima, don Jerónimo Tingal, cacique principal de los indios cañaris del pueblo de Chota. Ojo, habla de indios cañaris que hay en el pueblo de Chota. Dice ser postor de una estancia en Coyunde, a la cual pretenden introducirse el mestizo Francisco García. Pídese, le dé provisión ordinaria de amparo para que no le robe su tierra. El mismo año, don Juan Lucas, alcalde ordinario de Chota, Diego
Carguampoma, regidor, y Francisco Chavil, escribano del Cabildo de los Indios, dieron posesión de las tierras de Coyunde a Tingal. Por testimonio del indio Andrés Huachapa Quispe, estas tierras, lo mismo que Chubur, fueron realengas, donde jamás indio alguno las ha poblado, siendo Francisco García quien las pobló y fundó una estancia hace 25 años. Bien, pues nos hablan igual, que toda esta zona pertenece a Caxamarca. 1634, otra fecha más, don Luis Huacal, cacique principal de la Pachaca, ya es 1654, ya no está Tingal, ya no es el cacique principal. Ahora, 1654, el cacique principal es Luis Huacal, de la Pachaca de Bambamarca, del pueblo de Chota, teniente corregidor de Cajamarca, solicitando amparo. ¿Cuál es el corregidor? El de Cajamarca, solicitando amparo de la posesión de las tierras de Tayam. Chubamba sustenta la solicitud diciendo que dichas tierras son heredad de su padre don Pedro Yatas y Martín Chiliche, cacique principal de la Guaranga de Bambamarca, abuelos y antepasados que desde el tiempo de los ingas les fueron señalados a Huacal, su bisabuelo, su tatarabuelo, por ser capitán de los ingas y leal vasallo. Están reclamando tierras, hay juicios, entonces tenemos documentos que, ojo, yo pertenezco a la Pachaca de Bambamarca, y en tiempo, mis antepasados, al tiempo de los incas, antes de los españoles, esto era mío, y ahora me lo quiere quitar un mestizo, dice, ¿no? Bien. En conexión directa, y el padre Severiano sigue contando esas páginas de los años de 1500, y estamos en el año 1590, padre Severiano. Sí, y me voy a pasar, porque si no la gente se va a aburrir, una cosa muy bonita. Me voy a pasar al año 1667, 1670, y con un interrogante. Ya. Les pregunto a los amables oyentes de Santa Mónica que nos están escuchando, ¿viajó a España, estoy hablando siglo XVII, el cacique de Chota? Tantayatas. No, ojo, no, Tantayatas no es el cacique de Chota en 1600, no había nacido. Ya. Estoy hablando del siglo XVII, y no habla de Tantayatas, no es otro señor. Puede ser que eso que después se dijeran que era Pedro Tantayatas, que eso ya fue casi en el siglo XIX, fue antes de la independencia, unos años antes, pues Tantayatas, 1800 y pico. O sea, hubo otro cacique que viajó antes. Es que por eso te digo, viajó a España el cacique de Chota, año, apúntenlo bien, 1667, 1682, o lo tienen en el libro Compendio Histórico de Chota. Antonio Cayotopa, cacique de Chota, ojo, dice Espinosa Soriano, relata que Vargas Ugarte refiere que el cacique Antonio Cayotopa desde Cajamarca fue a España a exponer las maldades que experimentan los indios. Según Lohman Villena, el gran historiador argentino, Cayotopa navegó a España en época del virrey Conde de Lemos. Pero cierto es que Cayotopa no fue cacique de Cajamarca, sino de Chota. Entonces, ¿quién viajó a Chota? ¿Quién viajó a España? ¿El cacique de Cajamarca o el cacique de Chota? Ay. Si es en los documentos Antonio Cayotopa, era cacique de Chota, por tanto el que viajó a España. Y dice así, el documento del Archivo de Indias dice así: no cesaron las quejas, estoy hablando de un documento histórico del Archivo de Indias, 1667-1672, no hablo ahora ni de Espinosa Soriano ni de Lohman Villena, que son historiadores del siglo XX. El documento histórico de Agi,
es decir, Archivo Histórico de India, no cesaron las quejas de los indios que no se contentaban con manifestarse mediante memoriales, ya durante memoriales, sino que enviaron comisionados a la corte. Uno de estos, Antonio Collatopa, cacique, Cajamarca dice el documento, cacique de Cajamarca, dice el documento, pero está equivocado, ¿no? Reiteró en nombre de los demás mandones en un difuso escrito las molestias y vejaciones que experimentan de los españoles, corregidores, etcétera, etcétera, y del descacimiento a que habían venido por tales causas. Al mismo tiempo, el agustino recoleto Fray Juan de la Madre de Dios, que también pasó por Madrid desde Perú, hizo presente la falta de enseñanza religiosa que había reconocido en muchos pueblos, donde los indios idolatraban como en la época de su gentilidad, por no existir curas de los que instruyesen y cuando los había y no manejaban, etcétera, etcétera. En vista, pues, de que continuaban reproduciéndose las quejas de los naturales, en 4 células del 6 de agosto de 1664 se sobrecargó la de 1660, reiterando las cláusulas, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es el siguiente, que parece ser que viajó él personalmente, Cayo Topa. El nombre, aquí lo dice, lo escribe de otra manera, pues sería traducido a lo que el apellido ahora en Chota es Cayo Topa. No Coyotopa. Cayo Topa, sería Cayo Topa, que es que viajó. Y cierto, Cayo Topa fue cacique no de Cajamarca, sino de Chota. Eso está clarísimo en los documentos, ¿no? Sí. Entonces, pues, ella no fue más tarde cuando viajó a Chota, sino mucho, afirma del Pedro Tantallatas, mucho antes. Claro. O el cacique de ese entonces, el apellido Cayotopa, ¿no? Cayotopa. Claro. Era cacique de Chota, que efectivamente... Entonces, pero padre, entonces se descarta de que el cacique Pedro Tantallatas viajó con esas cartas a España. Descarté hace muchísimos años, es que no hay ningún documento. No existe, no hay ninguna evidencia. Lo único, mira, descarto 2 cosas que son apócrifas, correcto, que se llaman, que son de toda falsedad. Ya. La partida de Chota, la famosa tesis doctoral de don Cadenillas. Francisco Cadenillas. ¿Qué dice? Yo, Juan Ramírez, del año 1550. Eso es, primero, así no se redacta. Así no hay ni... Ustedes vean cualquier acta redactada y esa no es la forma de redactar. Eso es el castellano del siglo XX. Bien. Eso es falso. Él dice que la tiene ese documento, que lo tiene en el banco. Si yo tuviera lo mismo que él, ese documento en el banco, me hacía el doctor honoris causa por todas las universidades del Perú. Yo tuviera así, fuera verdad. Me tenían que hacer, doctor honoris causa. Eso no existe en ningún banco, en ninguna parte. Eso lo inventó. Fue un invento para hacer una tesis. Buen invento, porque le dieron una tesis doctoral. Y todos los chotanos siguen recalcando. Pero señores, que eso es falso, que eso es apócrifo, que eso no es verdad, que eso no existe. Por favor, estamos en el siglo XXI. Y otro, que el cacique Pedro Tantallaca, no hay un documento, yo me he leído cientos y miles de documentos de todos los que llegaban no hay un documento ni en el archivo de India, ni en las células de los reyes de España, ni de Felipe II, ni de Carlos, nadie. No existe, no hay documentos. Correcto. Son inventos. Muestre un documento histórico de lo que estamos con fecha, con esa. ¿Y en qué biblioteca está? ¿En qué archivo está? A ver, que me diga uno, que salga uno. Y reafirmamos entonces la tesis del año 1500. Bueno, ya vamos a llegar, es que eso, te estoy dando ahora, primero... Ya, correcto, entendido, padre. Mira, mi intención ahora es separar, porque está en Chota, él tiene metido... No, provincia de los Guambos, que no.
saquen de la mente la provincia de Cajamarca, provincia, por favor. Otra cosa ya más que archivada y con documentos para estar leyendo, si quieren una semana les puedo alcanzar. Claro. Que pertenece a Cajamarca. Eso es muy importante. Que pertenecemos a Melchor Verdugo no es lo mismo que pertenecemos a Lorenzo de Ulloa. Ya. Más lejos, mientras que Melchor Verdugo. Por eso yo voy a adelantar, cuando llegue el momento, te daré la fecha. 1535, 1545, entre estas dos partes, 1535, en 10 años. Y después te digo, ¿y por qué? Porque barcos, porque se fue a España, porque regresó de España, porque tenía caballos, porque tenía mucho dinero, porque llevó un barco lleno de muchos plata y oro, porque le regaló al rey. ¿Y eso cómo lo hace? Porque se mueve en su encomienda. Eso lo saca de su encomienda. Era un hombre muy ambicioso. Era un hombre muy verdugo. Bien, padre, entonces vamos a dejar pendiente ahí para seguir conociendo. Ya ahora nos ha dicho, pues 1535, 1545, pero eso progresivamente lo iremos tratando y viendo y encontrando, ¿no? Esas evidencias que ya se plasman, pero con documentos como usted lo está sustentando. Eso es lo más importante. El resto, pues, son hipótesis que a veces no tienen las evidencias necesarias. Bien, padre Sebe, ya vamos a dejar el programa. Será hasta el próximo lunes para seguir hablando de la historia de Chota. Muy bien, un saludo muy grande para ti y para todos los chotanos y amigos de la historia. Muy amable, padre Severiano. Gracias. Así terminamos entonces nuestro programa Conexión Directa. Gracias, amigos, sigan en compañía de Santa Mónica Radio. Buenos días. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado. Con Fray Severiano de Cáceres.